Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio. Agradecer a todo el comité organizador, a Rafael Yáñez, al ingeniero Juan Carlos y a todo su equipo que realiza este espacio, este congreso para compartir conocimiento. Creo que aún me falta mucho para ser autoridad, pero vamos en ese camino de tratar de aportar un granito de arena al campo de la prevención de riesgos laborales. Y pues bueno, muy satisfecho y agradecido de que me tuvieran en este espacio. Como lo decía la presentadora, vamos a hablar del impacto de la accidentalidad en la productividad organizacional y cómo esto tiene una relación con la salud mental. Entonces, desde allí vamos a ver principalmente cuál es la condición actual de la salud o bueno, de la accidentalidad en Colombia. Vamos a trabajar con datos en Colombia de cómo está ese panorama de accidentalidad que tiene Colombia frente a esa prevención de accidentalidad, porque sabemos que todos los países, Colombia no es la excepción, tienen un cuerpo normativo muy amplio relacionado con la implementación de planes y programas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir la accidentalidad, para mejorar el bienestar dentro de la organización, pero que a pesar de eso se siguen presentando situaciones de accidentalidad en las empresas en el día a día. Por tanto, los objetivos de este espacio, uno, el principal objetivo es identificar esos factores de accidentalidad y establecer estrategias de prevención. A partir del reconocimiento de cuáles son esas condiciones, a partir de identificar cómo se afecta la productividad organizacional cuando hablamos de accidentes e incidentes y bajas laborales, cuáles son esos factores humanos que pueden incidir, pero al final hablarles de cuáles son como esos factores de identificación que podemos utilizar para prevenir riesgos laborales, prevenir accidentalidad a partir de un instrumento que se ha venido desarrollando y que hemos venido en proceso de validación. Como tal, cuando hablamos del tejido empresarial en Colombia, decimos que Colombia tiene una alta relevancia y una alta participación de pequeñas y medianas empresas, empresas muy pequeñas que aportan un tejido empresarial muy fuerte, muy significativo. Tenemos que el 99% son pequeñas empresas, es decir, son empresas de menos de 10 trabajadores, de pronto algunas medianas empresas que están entre 11 y 50 trabajadores, que aportan a la economía, aportan fuerza laboral, que mueven el Producto Interno Bruto del Estado, pero que por su tamaño y por la complejidad de la implementación de normas y requisitos legales en la prevención de riesgos laborales, pues terminan obviando o dejando de lado la implementación de algunas normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, se lo toman muy a la ligera y esto pues tiene una afectación en el bienestar y en el cuidado de los trabajadores. Las pymes en Colombia generan un 79% del empleo nacional, entonces tenemos que la contribución al Producto Interno Bruto es el 40%, es decir, tienen una fuerte contribución a la economía tanto local como nacional y a partir de allí, pues digamos que la contribución de esta a la economía colombiana es muy significativa. Entonces, en Colombia, ¿qué pasa con esas pymes? En Colombia tenemos una cuestión y es que las pymes tienen una escasa estructuración de procesos organizacionales, es decir, muy pocas tienen establecido cuál es su plataforma estratégica, cuál es su misión y su visión. Es decir, posiblemente tienen en su cabeza cuál es su misión, para qué existen, pero no tienen clarificado hacia dónde quieren ir, no tienen una meta o un fin último a mediano y a corto plazo. Por tanto, todos los caminos son válidos o todo lo que llegue sirve. Y eso, pues digamos que en cierta forma afecta el normal desempeño y la normal planeación de la organización. Segundo, a nivel de gestión humana, son
muy pocas las que tienen definido cuáles son esos perfiles de cargo, cuál es esa integración o esa eh, alineación perfil puesto, perfil persona. Por tanto, cualquier persona puede ser viable o válida para que desempeñe el cargo. No sé si pasa en los demás países, ahí ya los colegas y los asistentes me confirmarán, pero en Colombia, el colombiano de a pie, el trabajador nato, tiene un dicho y es, yo no sé, pero aprendo rápido porque necesito el trabajo. No sé si pasa y ahí me comentarán por chat si en Perú, en Ecuador, en Chile, en Venezuela funciona de la misma manera. Y eso hace que, como necesito un vendedor, pero no tengo el perfil definido, no sé cuáles son esas competencias técnicas. Bueno, las técnicas de pronto las tienen claras, como que sí, necesita vender, necesita registrar en Excel, necesita registrar en un Excel las ventas o los posibles clientes y hacerle seguimiento, pero no tienen definidas las competencias comportamentales. Entonces, al momento de elegir, no hacen procesos de selección, cualquier persona me sirve. Eso impacta en dos aspectos, que es la baja productividad por alta rotación. El trabajador o el aspirante dice, yo me le mido a lo que sea como buen colombiano. Eh, Cuando entra al cargo, le promete y le jura al supervisor, al jefe, al gerente que, mejor dicho, en 15 días está siendo el mejor vendedor. No se adapta, no puede, no tiene la capacidad, renuncia y vuelve y arranca el ciclo y la empresa pierde esa capacidad productiva, pierde esa transferencia de conocimiento y disminuye, digamos, la productividad en las organizaciones. Esa es, digamos, como la parte más fuerte, pero que no tiene, digamos, un impacto secundario en la organización. Pero cuando esa persona hace todo el esfuerzo, no tiene las capacidades y por tratar de dar el rendimiento se accidenta, entonces ahí ya viene, además del dolor de cabeza para la empresa, porque tiene que volver a buscar a otra persona, tiene que hacerse cargo de todo el proceso de atención, vinculación, seguridad social, riesgos laborales de esa persona que no le está produciendo, pero que tiene que mantenerla en nómina hasta que salga de su proceso de recuperación, hasta que salga de su incapacidad. Y si queda con una lesión significativa, aquí en Colombia la estabilidad laboral reforzada opera, entonces el ministerio le va a decir, como tiene una lesión derivada del trabajo, no lo puede sacar porque fue adquirida en su empresa derivada de sus condiciones laborales, por tanto tiene que mantenerlo y no lo puede despedir. Entonces eso afecta. Hay informalidad organizacional derivado de las dos anteriores. Yo, digamos que uso el término de informalidad organizacional, es decir, son empresas legales técnicamente. ¿Por qué? Porque están registradas ante la DIAN, aportan impuestos, están registradas ante las cámaras de comercio, tienen una matrícula mercantil, la renuevan año a año, pero de puertas para adentro hay una informalidad. Lo que hablo relacionado con los cargos, lo que hablo relacionado con la plataforma estratégica. Eso hace que dificulte ese proceso de incorporación de talento humano de manera adecuada, que facilite, que cumplan con la misión organizacional, que aporten al cumplimiento de la visión organizacional y que permita lograr, digamos, un buen desempeño dentro de la organización y aporte a la productividad. Si estamos de buenas, no aporta la productividad y se va, pero si estamos de malas, no aporta la productividad y me deja un tema de accidentalidad laboral. Lo otro que pasa con las organizaciones y que nos dimos cuenta en un estudio que realizamos en 2023 aquí en las organizaciones es, las empresas no tienen la conciencia de cuál es esa rotación. Dicen, si no sirve, que se vaya y que otro llegue. Me quedo con el que quiera trabajar. Sí, pero es que el irse una persona, el volver a contratar otra, listo, no invierte en condiciones, digamos, de procesos de selección porque no lo hacen. Pero cuando hablamos de todas esas razones del por qué se van, por qué llega, ok, aquí estoy viendo que en Perú, en Argentina, en México pasa lo mismo del colombiano, tranquilo que yo aprendo. Cuando eso pasa, tranquilo que yo aprendo y me voy y vuelvo y arranca el ciclo, el empleador en ese estudio que hicimos en 2023 con un colega mexicano que está aquí en Colombia, es docente universitario, decían, ¿conoce los costos ocultos del reclutamiento? No, no lo conocen.
Y el no conocerlo lleva a que se sigan manteniendo esos errores. Entonces, desde ese punto, hacemos que sencillamente terminen eh, recibiendo a cualquiera, repitiendo procesos y no correspondiendo a el aporte a la productividad organizacional. Cuando hablamos de cuáles son esos procesos que favorecen la productividad organizacional y que van alineados con el cuidado de la salud mental, porque ese es nuestro fin último en este congreso, hablar de cómo prevenir los factores de riesgo psicosocial desde la gestión organizacional. Entonces, cuando comenzamos a hablar de gestión organizacional, de procesos de gestión humana, hablamos desde el campo de la provisión, todo lo que es reclutamiento, selección de personal. Desde allí, ¿cómo cuido la salud mental de mis futuros trabajadores? No haciendo esto, no haciendo que entre una persona motivada con esperanzas y expectativas de mejorar su calidad de vida derivada de un trabajo, pero que después genera desmotivación, baja autoestima porque creí que podía y no pude, porque la misma empresa permitió que se saboteara mentalmente y que dijera, yo puedo cuando realmente habían unas condiciones muy particulares en el cargo que no cualquiera sirve y que el generar esa rotación va a afectar la motivación del trabajador, va a bajarle el ánimo, va a perder esperanza o va a generar una desesperanza frente a su calidad de vida porque no hay una adecuada planeación del capital humano. Frente al tema de organizaciones institucional, entonces hablamos de todo lo que son perfiles de cargo y descripción de puestos de trabajo. ¿Qué requiero del que llega y qué necesita el puesto que tengo disponible para? Eso me va a facilitar que las personas en un proceso de reclutamiento se filtren realmente a quienes puedo ofrecerles el cargo y a quienes me van a cumplir con lo que yo necesito que me hagan. Y eso va a facilitar para que en un proceso de evaluación de desempeño tengan motivación porque, oiga, estoy rindiendo, me siento útil porque produzco, me siento útil porque estoy aportando a la organización, me siento útil y me siento bien porque mi trabajo me sostiene mi motivación, pero también me sostiene mi nivel y mi calidad de vida. De esa manera, cuidamos también la salud mental porque yo no estoy presionando o haciendo sentir mal a un trabajador porque es que usted no rinde, usted no puede, usted no se ha adaptado, sino que en la evaluación de desempeño va a estar alineado a sus capacidades, alineado a su rendimiento y eso va a facilitar el cuidado de la salud mental desde la motivación. En temas de retención, entonces hablamos de higiene industrial y seguridad laboral. Aquí recordamos la teoría de Hesberg que habla de los dos factores motivacionales en el trabajo y uno es, oiga, yo estoy en el trabajo porque me cuidan, porque pagan, puede que muy bien, puede que dentro del estándar, pero estoy seguro. Eso es lo que me importa. Oiga, estoy seguro, se preocupan por mí, hay buenos procesos de implementación y adicional me pagan a tiempo, me pagan cumplido, me pagan lo que corresponde al esfuerzo que yo realizo, lo que me pagan me ayuda para mi calidad de vida y ahí hablamos de esa prevención de riesgo psicosocial desde, oiga, mi esfuerzo y hablamos de demanda recompensa, qué demanda mi trabajo y qué recibo, lo que dice Karasek, y tenemos sencillamente ese beneficio de sentirme enganchado a la organización porque me cumple con mis necesidades y expectativas. Y a nivel de desarrollo, tener esa posibilidad de crecimiento, de capacitación, de desarrollo personal. A partir de esa proyección, hay un pequeño problema en las pymes y es que sencillamente son entidades que son de una estructura plana que no va a permitir que alguien que está en la base operativa ascienda, porque son pequeñas, de pronto en una mediana de 11 a 50 va a poder ser, pero en una empresa grande, en una empresa pequeña no va a poder ser. Pero a partir del upskilling, de poder mejorar sus capacidades, a partir de un reskilling, de reciclaje de capacidades personales, voy a facilitar.
Y en ese proceso de evaluación, pues voy a poder hacer parte de que el trabajador se sienta bien, se sienta partícipe en la evaluación de su desempeño, de sus capacidades, que pueda participar en la evaluación de objetivos institucionales, en esa planeación de objetivos institucionales para mejorar y para aportar a la visión organizacional. En Colombia tenemos la GTC 45 que nos dice cuál es ese panorama de riesgos laborales. Allí tenemos los psicosociales y es algo que las empresas muchas veces desconocen. Las empresas, uno les habla de riesgo psicosocial y sencillamente dicen, yo acá no tengo locos, acá las personas no están locas, no considero que haya riesgo psicosocial, pero desconocen que hay un riesgo psicosocial cuando hemos hecho todo lo anterior, vinculamos a personas que no corresponden al cargo, cuando por favores pasa, no sé, y vuelvo y pregunto, extiendo la pregunta al aire, no sé si pasa en sus países. En Colombia el favor político en las entidades públicas es ayúdeme a ganar, que yo después le doy un contratico. Y cuando ese contratico se da, oiga, lo único que le conseguí fue en deportes, no, pero es que yo de deportes cero, es hermano, es lo único que hay. Y entonces la persona por tener un ingreso acepta y es un favor político. Pero después el favor político no le va a decir, ay, como usted no es del perfil de allá, entonces no importa, no rinda. No, estando allá le van a decir, oiga, rinda como si fuera el mejor de su área en el área que lo ubique. Y eso va a generar estrés, eso va a generar baja consistencia, rol puesto persona, y eso va a generar afectación, estrés y muchas otras situaciones en el trabajador. Entonces, ¿qué va a pasar? Que del factor organizacional no se considera que este tipo de situaciones pues tengan una injerencia. Entonces, sí, la gestión organizacional impacta cómo está diseñado el puesto, cómo está diseñado el plano de trabajo, cómo está diseñado el espacio de trabajo, luz, ausencia de luz, mucha luz, ausencia de calor, mucho calor, mucho frío, ¿cierto? Interacción con las personas, todo eso tiene un impacto en el riesgo psicosocial cuando hablamos de disposición de máquinas y equipos y es yo tengo una necesidad, tengo que cumplir con unos tiempos y unas exigencias del puesto de trabajo, pero mi máquina es obsoleta, mi computador es lento, mi computador no es operativo, está funcionando con Windows B y es lo más lento que se pueda encontrar, pero me piden información de ya para allá. O sea, todo en sentido de urgencia y la máquina mía no responde y eso me genera estrés y eso me genera afectación y eso genera que me tenga que quedar más tiempo fuera del horario laboral para poder entregar lo que no pude entregar a tiempo, no por mí, por mi negligencia, sino fue por indisponibilidad de recursos adecuados para el cumplimiento de la tarea. Esto pues va alineado con condiciones de carga, condiciones de demanda mental, si yo tengo o no tengo interacción con el público, si tengo que tener una atención o no tener una atención concentrada. Pasa en estos días, estuve evaluando una empresa que salió con riesgo muy alto en riesgo psicosocial y yo les decía, bueno, estrategias para tema de pausas. No, es que la cadena de montaje al ser procesamiento de alimentos no se puede. No se puede porque es que si yo paro, entonces se me va a dañar el producto, se me va a fermentar, se me va a dañar. No puedo. Es decir, tienen que trabajar casi que las 4 horas del primer turno de seguido y las siguientes 4 nuevamente de seguido. Entonces, son factores que impactan porque me desgasto, porque me canso, porque no puedo responder adecuadamente. Entonces, es lo que las empresas desconocen del factor de riesgo psicosocial que afecta a las personas que de primera entrada se va a ver como un desgaste operativo, funcional que a mediano plazo va a generar factores de fatiga, de baja tensional y que pueden generar accidentalidad, la accidentalidad, ausentismo y a la larga enfermedad laboral derivada de condiciones psicosociales. Em,
¿Cuál es esa condición actual que se da en la seguridad laboral en Colombia y cuál puede ser ese posible impacto en la productividad en Colombia? Bien. Cuando hablamos de seguridad laboral, el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia para 2024, según tasas o estadísticas del Ministerio de Salud, nos dice que tenemos un 52,59% de personas vinculadas al sistema de gestión de riesgos laborales, es decir, que pagan una seguridad social junto con la administradora de riesgos laborales, que para Colombia se conoce como la ARL, administradora de riesgos laborales. Y decimos, ok, creo que son como 18 millones, 19 millones de personas en Colombia con potencialmente ocupadas, población potencialmente trabajadora, hay el 52,9 59 vinculados a seguridad laboral. Es decir, hay una informalidad casi del 50%. Pero cuando miramos esta imagen y nos damos cuenta que los dependientes solo son el 10%, el 10 millones, y nos damos cuenta que de todos los trabajadores que son 12,900,000 como reportados por el sistema, o sea, estos 12 millones son el 50%, 52%, tenemos que hay un 9,8 que son independientes, que hay un 3% que son independientes voluntarios, es decir, que no tienen, bueno, el independiente es esa persona que tiene un contrato de prestación de servicios, que no es nómina, pero que realiza una actividad a un tercero, llámese empresa del Estado o empresa privada, pero que cumple de manera independiente como responsabilidad de su contrato el pago de seguridad social como obligatoriedad para que le paguen. El independiente voluntario es, no tengo contrato laboral, pero como mi trabajo es de riesgo, pago seguridad social o pago al menos la ARL porque mi trabajo es de riesgo. Pero también hay un 3,7% de estudiantes. Es decir, cuando llevamos esto a la tasa total, nos damos cuenta de que la población que realmente trabajadora, que cumple con esa seguridad social como dependiente, como trabajador, es más o menos el 47%. Es decir, tenemos una alta informalidad en Colombia y esa alta informalidad pues nos da datos ocultos, es decir, no tenemos estadística de esa situación, pasa como enfermedad común y pues digamos que no aporta a estas estadísticas que tenemos acá. Por acá me dice... José Villordo, forma regular siempre y cuando el Ministerio de Seguimiento a todas las organizaciones. Sí, digamos que aquí en Colombia hay seguimiento, pero el ministerio no tiene toda la capacidad operativa para hacer seguimiento a todas las empresas. Entonces, digamos que a veces es una, una pesquisa, una cacería de brujas a ver quién, o precisamente un trabajador, un sindicato que da una queja de X empresa, allá llegan. De resto, no hay capacidad operativa para vigilancia en todas las empresas. Con esto, vemos que para 2024 tenemos un 4%, 4 de cada 100 trabajadores se nos están accidentando. Es decir, que tenemos para 2024 521,266 trabajadores accidentados y tenemos 10,000 trabajadores con enfermedades laborales para 2024. Cuando vamos a muertes, encontramos que tenemos 408, de las cuales 5 son enfermedades laborales y el resto son 403 muertes por accidente laboral. Invalidez tenemos 340 que son por accidente y tenemos 79 que son por enfermedad. Y las incapacidades parciales permanentes, esa pérdida de capacidad ocupacional son 15,930 a nivel 2024, de los cuales 9,612 son de accidentes de trabajo. Entonces es una tasa preocupante, es una tasa muy alta, a pesar de que en Colombia se tienen muchas leyes que favorecen o que obligan la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque tenemos el decreto 1072, tenemos la resolución de 2015, la resolución 0312 de 2019 para todo lo que es la implementación del sistema de gestión, y a nivel de riesgo psicosocial tenemos la resolución 2646 de 2008, la 2764 de 2022, tenemos recientemente para 2025 la ley 2460 de salud mental y el decreto 728 que
delega responsabilidades y obligaciones a las organizaciones relacionadas con la implementación de servicios de acompañamiento a los trabajadores para salud mental, pero pues difícilmente se cumple. Cuando nos damos cuenta de los siniestros, entonces hablamos de accidentes laborales. Acá en Colombia el nivel de riesgo laboral se divide en cinco. El nivel 4 y 5 son los riesgos más altos. Digamos que se esperaría, estos son mineras, son empresas de alto nivel de riesgo. Se esperaría que esas empresas con alto nivel de riesgo fueran quienes más tuvieran accidentalidad, pero realmente no es así. El riesgo está distribuido en casi todos los niveles de riesgo. Es decir, que el nivel de atención o el nivel de impacto de la accidentalidad está regado en todos los niveles de riesgo, es decir, todos se ven afectados. Cuando hablamos de enfermedades, se dan cuenta la proyección de los últimos 5 años, los primeros tres corresponde a la etapa de COVID, de la pandemia de COVID-19. Disminuyen para 2023 y 2024, sin embargo, deja una tasa demasiado alta y pues digamos que esta sigue correspondiendo. El sector salud es el riesgo 3, ya 4 y 5 son mineras, entonces digamos que en el sector salud es como donde más se puede de pronto ver factores de riesgo. A nivel de muerte, sí, digamos que la accidentalidad en la imagen anterior en el riesgo 4 y 5 no es tan alta, pero cuando vamos a muerte sí es un nivel de riesgo o nivel de muerte más alto frente a los demás riesgos. Es decir, cuando suceden los accidentes en las empresas de alto nivel de riesgo, son accidentes fatales y son los que aportan las muertes, que es lo que vemos acá. Y a nivel de pensión de invalidez, exactamente igual. Los accidentes son catastróficos y dejan una lesión en las personas. A partir de allí, ¿qué sucede? Sucede que estas personas que mueren dejan un factor de afectación a la estabilidad emocional de sus familias, y quien queda en un factor o en una situación de invalidez va a entrar en una afectación de su salud mental por la condición adquirida posterior a un accidente. La productividad no es igual, la capacidad de adaptación laboral no va a ser la misma, es decir, su capacidad va a ser disminuida y eso pues le va a afectar su factor emocional y su riesgo psicosocial como tal en el trabajo. El nivel de riesgo, si se dan cuenta, la tasa de accidentes de trabajo está en 4.4, la media nacional, pero cuando vamos a nivel de riesgo, sí tenemos a partir de riesgo 2 el mayor número de accidentes y de factor de riesgo como tal. Quien menos tiene es clase uno, que son los que están en oficinas, que son dependencias administrativas, quien tienen de pronto contacto al público, pero que hay menor exposición a riesgo. ¿Dónde está, digamos, el porcentaje frente a la media de los departamentos a nivel nacional? Sectores económicos. En el departamento donde yo me encuentro, que es Caquetá, está por debajo de la media, 3.7, sin embargo, sigue siendo un nivel alto. Como hablamos de impacto en la productividad, hice una proyección muy somera, estableciendo que todos los accidentes laborales o todas las personas accidentadas y el número de accidentados tienen un mismo nivel de ingreso, pero sabemos que un nivel de riesgo 3, 4, 5 va a tener un nivel de salario mejor porque va a ser un trabajo de pronto más especializado y demás. Desde allí vamos a ver que yo lo hice con una proyección de 2.200.000 pesos con prestaciones sociales eh, por mes, y haciendo ese cálculo tenemos casi 1 billón de pesos perdidos por accidentes, por enfermedad laboral, por muerte que genera una incapacidad, por incapacidad permanente parcial de acuerdo al porcentaje que se asimile. Obviamente la incapacidad eh, la liquidan de acuerdo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Yo hice una proyección con el 15%, pero van a pagar incapacidad permanente parcial hasta 59%, hasta 49%, hasta 50, porque 50 más uno comienza ya no incapacidad, sino pensión por invalidez. ¿Listo? Entonces, el monto puede ser mucho más alto, pero una proyección básica
me dice que prácticamente 1 billón de pesos por año se pierde eh, solamente en cubrir los gastos de accidentalidad laboral. Entonces, es un nivel significativo que afecta a las organizaciones. ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Cuáles son esos factores que detonan el factor de riesgo psicosocial? Ya lo veníamos diciendo desde el inicio. Uno, los procesos de selección. Las empresas no invierten en procesos especializados. Normalmente quien lo hace es el gerente de la pyme o el personal de talento humano. Y es como 4 entrevistas, cómo se ve acá en la empresa, qué es lo que aporta. Y las personas, como ya dijimos, con la necesidad de trabajo, va a decir, yo soy capaz, yo soy la mejor persona, yo, mejor dicho, me adapto a todos los entornos de trabajo y como me adapto, funciono bien. Entonces va a sencillamente a recibir un aceptado, pero pues no, realmente no está alineada a lo que requiere la organización. Ya lo hablamos de baja estructuración de procesos organizacionales, falta de seguimiento a condiciones psicosociales de los trabajadores. Si bien desde el 2008 salió la resolución 2646, las empresas todavía no conocen y todavía no les importa demasiado el tema de gestión psicosocial, gestión del riesgo psicosocial. Evalúan de manera reaccionaria, es decir, en mi caso, en mi empresa me han llamado para, tengo visita del Ministerio de Trabajo, evalúeme ya, porque es que me toca entregar el resultado de la evaluación de riesgo psicosocial. Es decir, lo hacen como por cumplir un requisito, como por evitar una sanción, más no porque realmente le preocupe la salud mental del trabajador. Y eso pues dificulta como tal el proceso. Y como no hay un efectivo cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, pues sencillamente me voy a lo mínimo, me voy a lo que necesito como por salir del paso. ¿Qué factores inciden en la accidentalidad laboral? Entonces, cuando tenemos el modelo tricondicional del comportamiento de seguro de Meliá, él nos dice que hay 3 niveles, dos dependientes del factor técnico y uno de ellos se comparte con el factor humano. Entonces, desde allí tenemos parte organizacional, gestión organizacional, que es todo lo relacionado con el poder hacerlo, el que el trabajo esté dispuesto, que tenga los medios, máquinas, equipos, que tenga los elementos de protección, que tenga todo lo dispuesto. Esa es una parte. Las empresas, digamos que a veces es lo mínimo que cumplen. Dos, condición de saber hacerlo. Y entonces como no tenemos procesos de selección y no invertimos en capacitación, porque esa es la otra, van a decir como que cualquier persona me sirve, si no sirve busco a otra y entonces no les interesa si sabe hacerlo o no. Se quedan con esa frase de yo me le mido a la que sea, yo puedo dar respuesta y desde allí no invierten en procesos de capacitación. No sé, vuelve y juega. No sé si en los otros países pasa, pero acá en Colombia las pymes dicen, pero ¿para qué capacito si cuando se vaya se lleva el conocimiento para la otra empresa? Y por esa razón no invierten en formación del capital humano. Pero dos, tampoco permiten que el trabajador se forme y que traiga conocimiento nuevo a la empresa. He conocido casos donde el trabajador está en la universidad, está haciendo su formación profesional o su formación técnica y no le regalan ni una hora de la jornada laboral para que el trabajador vaya. Y entonces el trabajador vive desmotivado en su puesto de trabajo, en la menor oportunidad sale y se va porque es que acá en el trabajo no me permiten mejorarme, actualizarme y escalar. Entonces quieren tenerlo ahí subyugado, una hora, mejor dicho, le representa una pérdida grandísima, sin tener en cuenta que la persona que se va a formar va a traer ese conocimiento y que yo no se lo estoy pagando, pero que lo va a poner en práctica en mi empresa. Y no hacen. Ahí dice un adagio colombiano, ni raja ni presta el hacha. Es decir, no aporta en capacitación, pero tampoco deja que el trabajador se capacite. Este trabajador se forma y a la menor oportunidad sale y se va. ¿Listo? Entonces ahí hay una pérdida, una fuga de cerebros, una pérdida de conocimiento que afecta a la organización.
Como no hacemos esa segunda parte, mucho menos hacemos la tercera, es, oiga, mi trabajador quiere hacer las cosas bien, es decir, está en la capacidad de cumplir los requisitos que yo tengo para trabajar seguro. Y allí, como el trabajador, y digamos que lo vemos en, por ejemplo, en las empresas de repartidores, el repartidor lo que le importa es ganarse la comisión de cada entrega. Si se tiene que pasar un semáforo en rojo, si se tiene que meter en contravía y poner en riesgo su vida o la de otras, no le importa porque lo que le importa es cumplir una meta o un objetivo sin el factor del autocuidado. Y de allí el colega Rafael habla mucho del tema de la autovaloración del riesgo. No hay autovaloración del riesgo en estas personas y como la empresa no evalúa si la persona realmente se cuida o no se cuida, pues sencillamente cuando tienen son las situaciones de accidente y el problema que se viene para la empresa. Entonces, desde allí, ese proceso de el poder y el querer hacerlo depende de la organización de ese ST de talento humano, pero la tercera condición es inherente de la persona y como no estamos evaluando a la persona, no sabemos qué va a pasar con eso. Por eso, digamos, desde Proyectando Líderes y desde mi ejercicio como docente y como investigador, se hace la propuesta de una evaluación de autopercepción de comportamiento de riesgo, donde integra unas dimensiones o unos factores psicológicos para identificar perfiles de riesgo en trabajadores. Dos, a partir de cinco componentes: impulsividad, agresividad, atención, cumplimiento normativo y tendencia al consumo. Lo que buscamos es identificar si es un trabajador seguro, si es un trabajador precavido, si es un trabajador inconsistente o de riesgo. Y la propuesta de evaluación es la aplicabilidad en procesos de selección, en evaluación periódica y de acuerdo a los resultados, diseño de planes de intervención para personal vinculado o toma de decisiones frente a vinculación o no del trabajador. Lo decía, lo que se evalúa es impulsividad, control de impulsos y toma de decisiones; en agresividad, factores de conducta de riesgo que afecten las actividades; atención, capacidad atencional para orientada al trabajo seguro; cumplimiento normativo, adherencia a procesos normativos y de seguridad laboral. Recordemos que todo lo que es seguridad laboral, riesgo psicosocial y demás viene normado y el trabajador debe adherirse a la norma, debe cumplir la norma y yo debo identificar esta parte. Y tendencia al consumo porque es un factor externo que puede afectar el normal funcionamiento, el normal rendimiento y la prevención de accidentalidad en el trabajador. Buscamos que establezcan, digamos, cuatro perfiles a partir de cómo interactúan los resultados individuales de cada dimensión. Funciona mediante cinco constructos, 20 preguntas por constructo, pero tiene un factor, como es sistematizado, un factor de aleatoriedad que aplica nomás 10 componentes o 10 preguntas por constructo al trabajador para un total de 50. Tiene 10 preguntas de evaluación de deseabilidad social y confiabilidad a la prueba, precisamente porque el instrumento, al evaluar al detalle ciertos elementos, las personas tienden a falsearlo, a dar una imagen proyectiva y evaluamos entonces deseabilidad social. El proceso de evaluación se ha llevado a cabo con 2.476 personas, de las cuales la mayoría son mujeres, 54%, 45% hombres, y en una primera evaluación estas 2.476 personas pertenecen a Bolivia, a Colombia como mayor parte, a México y a Perú, en un proceso de exploración de aplicabilidad. Entonces, estamos en ese proceso de aplicación. Ahorita estoy en una interacción con con una universidad del Perú y estamos haciendo digamos, como la gestión para ampliar la aplicación en Perú. Si hay empresas de Perú que quieran participar en este proceso de validación, bienvenidos. Hacemos el contacto y hacemos como tal el proceso para la aplicación del instrumento. ¿Cómo está compuesta? Bueno, 2.476. Tenemos un factor de evaluación de confiabilidad que lo vemos ahí en pantalla, una confiabilidad de 0,79 en Cronbach, pero
tenemos una medición de confiabilidad complementaria que es, digamos, comparativamente más fuerte frente a Cronbas, porque Cronbas identifica que todos están como alineados a una misma dimensión, pero en escalas como esta debemos evaluar con McDonald's, la omega de McDonald's porque eh, tenemos que garantizar una escala multidimensional. Entonces, no hay equivalencia entre todos los ítems, entre todas las dimensiones. Hay una multidimensionalidad, por eso hacemos una evaluación complementaria con W de McDonald's. Fue evaluada por 11 jueces expertos, de los cuales 6 son colombianos, 2 argentinos, 2 mexicanos y un español, y tiene un coeficiente de validez de contenido por ahí que de 0,96 en su segunda revisión y ajuste. ¿Para qué es aplicable este modelo? Lo decía desde hace un rato, para reclutamiento y selección, toma de decisiones si vinculamos o no a una persona que puede tener un muy buen perfil. Entonces hablamos de que tiene con un muy buen desempeño en competencias técnicas, que tiene un muy buen desempeño en competencias comportamentales, pero tiene un factor de riesgo de accidentalidad porque me dio un perfil inconsistente o de riesgo. Tomo la decisión. ¿A qué le doy peso? Valido más las competencias técnicas y comportamentales y lo tengo ahí como factor de alarma de que puede generarme riesgo y lo contrato, o por ese puede generarme riesgo defino no contratarlo a pesar de su buen perfil de competencias comportamentales y técnicas. Eso para las personas que no pertenecen a la organización, que están en proceso de vincularse. Para las personas que están vinculadas, ok, identifico factores de riesgo. ¿Qué me permite? Factores de capacitación. Entonces, planes de capacitación, definir en dónde puedo trabajar si identifico que hay un problema tensional. mm, Debo trabajar desde allí toda la parte de mindfulness, de atención plena, de conciencia del riesgo, ¿cierto? Si lo identifico desde impulsividad y agresividad, comunicación asertiva, resolución de conflictos, toma de decisiones, ¿cierto? Todo esto lo tengo que hacer. Si identifico tendencia al consumo, entonces planes de prevención de consumo de sustancias, prevención de adicciones, políticas claras. Y a nivel individual, sencillamente voy a identificar cuáles son esos factores de riesgo que pueden necesitar un acompañamiento individual. Sabemos que ya una persona vinculada no puedo terminarle el contrato porque sí, aquí en Colombia pues debo hacer todo un proceso, ver que realmente la persona no cumple, que la persona está faltando al cumplimiento de sus obligaciones para iniciar un proceso y ser, digamos, llevar una terminación de contrato. De resto no se puede hacer, pero debo hacer intervención. Y ahí es donde comienza la prevención de riesgo psicosocial en esa persona, porque al identificar factor de riesgo hago intervención secundaria. Es decir, ya no prevengo riesgos, sino intervengo en factores de riesgo identificados. Ya a nivel Colombia, tenemos por resolución 2764/2022 la evaluación de riesgo psicosocial, establecida con la batería del Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana. Y un propósito que comenzamos a explorar ahora es cómo se integra esa evaluación de comportamiento de riesgo con los riesgos psicosociales en Colombia. Y hablamos desde la evaluación de riesgo psicosocial que dos componentes de la escala de comportamiento de riesgo se integra con las relaciones sociales y liderazgo, que es impulsividad y agresividad. ¿Por qué? Porque mide tema de relaciones, de relaciones sociales en el equipo de trabajo, de liderazgo y como tal ese trabajo en equipo que se puede generar. ¿Listo? El componente de atención con el dominio de demandas del trabajo, es decir, cómo esa capacidad atencional se puede relacionar con factores de riesgo en el trabajo, el cumplimiento normativo en control sobre el trabajo y tendencia al consumo, con factores extralaborales que incluyen relaciones sociales, la dimensión de relaciones sociales, relaciones familiares, para identificar correlaciones como la segunda parte que viene ahorita a partir de esa validación inicial,
y ver cómo se integra adecuadamente estos factores de riesgo psicosocial. La hipótesis inicial dice que deben tener una relación. Ya nos compete ahorita como equipo y como empresa hacer esa investigación y análisis para poder identificar que realmente estos factores existen. Cuando hablamos de esa integración con gestión humana, entonces la impulsividad hablamos de clima laboral, pero relacionado con equipo de trabajo, con liderazgo en la gestión organizacional, con control de riesgos operativos y laborales, lo decía hace un momento, el tema del semáforo, de ir en contravía, de ponerse los elementos de protección personal, etcétera, etcétera. A nivel de agresividad, temas de resolución de conflictos, prevención de acoso laboral. Ahí, antes de mi intervención, el ingeniero Juan Carlos presentaba como el instrumento que tienen para identificar factores de acoso. Eso lo podemos, digamos, hacer esa interrelación de si hay agresividad puede generar una situación de acoso, una situación de maltrato laboral y una situación de conflictos. Entonces podemos identificar ese factor de riesgo. En evaluación, en el componente de atención, entonces una evaluación de desempeño, cumplimiento de objetivos organizacionales, productividad en el trabajo. A nivel de cumplimiento, todo el tema relacionado con cultura organizacional, con adaptación a normas y reglamentos. Sabemos que toda organización es un cuerpo normativo, desde el reglamento interno de trabajo, desde el manual de funciones, desde los reglamentos, políticas y demás, y el trabajador debe adherirse a él. Y por último, tendencia al consumo relacionado con prevención de accidentes y ausentismo como parte de la gestión humana vinculado a la productividad. Entonces, desde allí, esto es lo que nos permite ver el sistema, quienes se adaptan, quienes cumplen el perfil esperado, que el perfil esperado está acá, quienes están por encima o de lo esperado y quienes están por debajo y que me pueden generar un potencial riesgo. Lo mismo en esta parte, si yo espero bajos resultados en tendencia al consumo, en agresividad e impulsividad, altos resultados en atención, altos puntajes en cumplimiento normativo. Por tanto, a simple vista puedo decir, este no entraría en la contratación, este tampoco. Estos dos no entrarían. ¿Por qué? Porque tiene niveles de riesgo mmm, altos porque no están cumpliendo con el puntaje esperado en atención. Entonces, desde ese punto, puedo tomar decisiones. Pueden agruparme por categorías, quienes son trabajadores seguros, que para el caso de esta empresa que se evaluaron bastantes personas, la mayoría están en factor de riesgo, trabajadores inconsistentes, muy pocos precavidos y ninguno seguro. ¿Listo? Y los puedo discriminar de esta manera. Desde este punto, como conclusión primaria, podemos decir que este instrumento de evaluación es adaptable a procesos internos de gestión de riesgos psicosociales, a prevención de accidentalidad, permite identificar esos factores de riesgo en procesos de selección a partir de lo que requiere el cargo y puede facilitar esos procesos de toma de decisiones en la organización. Entonces, muchas gracias. No sé.